Mi mejor amigo de la universidad se acostó con mi pareja de 6 años durante el viaje que pagué. Y ahora debo encontrármelos en cada reunión de exalumnos porque él es el egresado destacado que dona a la facultad. Hola a todos. Nunca pensé que estaría escribiendo algo así, pero necesito sacarlo de mi sistema. Perdón si es largo, pero los últimos años han sido complicados. Todo empezó hace casi 6 años y medio, cuando conseguí mi primer ascenso importante en la empresa donde trabajo. Soy un tipo bastante tranquilo, de esos que prefieren quedarse en casa con un buen libro o una serie antes que salir de fiesta. Eso no significa que no disfrute viajar o conocer lugares nuevos, solo que lo hago a mi manera, sin estridencias. En ese momento llevaba 6 años con Carolina. La conocí en la universidad, en una fiesta de la facultad a la que fui arrastrado por Tomás, mi entonces mejor amigo. Carolina es todo lo contrario a mí. Extrovertida, siempre rodeada de gente, ambiciosa y con una energía que podía iluminar cualquier lugar. No sé qué vio en mí ese día, pero conectamos de una manera que nunca esperé. Quizás porque yo la escuchaba de verdad, sin intentar impresionarla como hacían todos. Tomás era el típico amigo carismático que todos tenemos. Guapo, atlético, con esa personalidad magnética que hace que la gente gravite a su alrededor sin esfuerzo. Desde que nos conocimos en primer año, establecimos una amistad basada en nuestras diferencias. Él me sacaba de mi zona de confort. Yo le daba cierta estabilidad cuando su vida se volvía demasiado caótica. Un equilibrio extraño pero que funcionaba. Para celebrar mi ascenso, decidí organizar un viaje a Oaxaca. Siempre había querido conocer Monte Albán y las playas de Puerto Escondido. Invité a Carolina, por supuesto, y también a Tomás, quien estaba pasando por un mal momento económico después de que su startup fracasara. No me importó pagar por los tres. Vuelos, hotel, comidas, todo. Era mi momento de devolver algo a las dos personas más importantes de mi vida. Los primeros días fueron increíbles. Recorrimos ruinas zapotecas, probamos mezcal artesanal, nos perdimos en mercados llenos de color. Pero hacia la mitad del viaje comencé a notar algo extraño. Risas compartidas que se cortaban cuando yo aparecía, miradas cómplices, momentos en que ambos desaparecían y volvían con excusas poco convincentes. Fuimos a comprar agua, Carolina quería ver una tienda de artesanías, no quise pensar mal. Me dije que eran paranoias mías, que estaba siendo injusto con las dos personas en quienes más confiaba. Seguí disfrutando del viaje, ahogando esa voz interior que me advertía que algo no estaba bien. Al volver a la ciudad, Carolina se volvió distante. Ya no me enviaba mensajes durante el día para contarme pequeñas anécdotas. Nuestras conversaciones se volvieron funcionales, casi mecánicas. El sexo, que nunca había sido un problema, se convirtió en algo escaso y forzado. Cuando le preguntaba qué pasaba, respondía que estaba estresada por el trabajo, que no era nada personal. Todo se derrumbó una noche mientras cenábamos en casa. Carolina dejó su celular sobre la mesa y fue al baño. Una notificación iluminó la pantalla. Era un mensaje de Tomás. Extraño tenerte contra la pared del hotel como en Oaxaca. Junto al mensaje, una foto que no dejaré a su imaginación. Cuando regresó, le mostré el celular sin decir palabra. Su cara palideció, no hubo gritos ni drama. Solo un silencio pesado, aplastante. Fue solo una aventura, dijo finalmente. No significó nada. ¿Cuántas veces? Todo el viaje, confesó mirando al suelo. Y algunas veces después de volver, llamé a Tomás esa misma noche. Su respuesta fue aún peor que la de Carolina. No se disculpó, no mostró remordimiento. Estas cosas pasan, hermano. No te lo tomes personal. 2 semanas después, Carolina me dejó oficialmente. Para no vivir una mentira, dijo. Como si la mentira no hubiera sido precisamente lo que ella y Tomás construyeron a mis espaldas. Un mes más tarde, la facultad anunció a su nuevo egresado destacado, Tomás. Aparentemente, había conseguido inversión para una nueva empresa y había donado una suma considerable a la universidad. Su foto sonriente aparecía en todos los correos de exalumnos. El hijo pródigo, el orgullo de la institución. Desde entonces, cada reunión de exalumnos se convirtió en un pequeño infierno. Verlos juntos como si nada hubiera pasado, como si no me hubieran robado 6 años de vida y confianza. Los meses siguientes me sumergí en el trabajo. Pedí un traslado a otro departamento para evitar cualquier posibilidad de encontrarme con compañeros que conocieran a Tomás. Tenía muchos amigos en común. Me mudé a un apartamento más pequeño, pero en un barrio mejor.
Creé una nueva rutina que excluía cualquier lugar donde pudiera cruzarme con ellos. Durante la primera reunión de exalumnos, después de todo lo ocurrido, me armé de valor y asistí. Tenía que enfrentarlo en algún momento. Tomás dio un discurso sobre emprendimiento y filantropía. Carolina estaba en primera fila, mirándolo con la misma admiración que alguna vez creí que tenía por mí. Alejandro, un antiguo compañero de clase, se acercó con una copa de vino barato. «Es duro, dijo siguiendo mi mirada. «Ni te imaginas. Si te sirve de algo». Todos sabíamos que Carolina siempre coqueteaba con Tomás cuando no estabas, incluso cuando apenas empezaron a salir. Sus palabras, lejos de consolarme, abrieron un nuevo abismo. Todos lo sabían, fui el único idiota que no vio lo evidente durante 6 años. Esa noche, esperé a Tomás en el estacionamiento. No para golpearlo, aunque ganas no me faltaron, sino para hablar, para entender. ¿Por qué? Fue lo único que pude decir cuando lo vi acercarse a su auto. Me miró con una mezcla de lástima y condescendencia que aún hace que me hierva la sangre cuando lo recuerdo. «Vamos, Mateo, tú nunca fuiste su tipo». Ella necesitaba a alguien ambicioso, alguien que pudiera darle la vida que quiere. No un tipo conformista que se conforma con un ascenso mediocre después de años en la misma empresa. Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier puñetazo, porque en el fondo tal vez tenía razón. Quizás yo nunca había sido suficiente para Carolina. La rabia me consumió durante semanas. No podía dormir pensando en ellos juntos, riéndose a mis espaldas. Hasta que recordé algo que casi había olvidado. Durante nuestro tercer año de universidad, Tomás había plagiado su tesis de grado de un papel publicado en una universidad extranjera. Yo lo había descubierto por casualidad, pero nunca dije nada porque él me convenció de que había sido inspiración, no plagio. Creé una cuenta anónima en Twitter y publiqué la historia, sin pruebas concretas pero con suficientes detalles para que sonara creíble. No mencioné nombres, pero cualquiera que conociera a Tomás podría unir los puntos. La publicación tuvo cierta repercusión dentro del pequeño círculo de exalumnos. Nada viral, pero suficiente para incomodar. Una semana después, me topé con Tomás en una cafetería cerca de mi oficina. Se sentó frente a mí sin pedir permiso. «Deberías tener más cuidado con lo que publicas», dijo con una sonrisa tensa. «Las palabras pueden volver para morderte». No confirmé ni negué nada. Pero su mirada me dejó claro que sabía que había sido yo. Los días siguientes empecé a recibir mensajes extraños en redes sociales. Nada directamente amenazante, pero inquietantes en su ambigüedad. «Las mentiras tienen consecuencias», decía uno. «Algunos secretos deberían quedarse enterrados», otro. En el trabajo, un correo anónimo llegó a mi bandeja de entrada. «Pregunta a Mateo por qué intenta destruir reputaciones con mentiras». Mi jefe me llamó a su oficina para preguntarme si estaba teniendo algún problema personal que pudiera afectar al equipo. Un compañero de trabajo, Santiago, fanático absoluto de Tomás y su historia de superación, comenzó a tratarme con frialdad. Un día lo escuché hablar por teléfono. «Sí, es él quien está detrás de esos rumores». «Que no tiene pruebas, solo envidia». Me sentía acorralado. Lo que había empezado como un desahogo se estaba convirtiendo en una guerra que no podía ganar. Tomás tenía recursos, contactos, influencia. Yo solo tenía mi palabra y un rencor que me estaba envenenando. Cuando estaba a punto de rendirme, recibí un email de la profesora Martínez, que había supervisado la tesis de Tomás. Me citó en su oficina en la universidad. «Lo que publicaste es cierto», me dijo sin preámbulos. Yo tenía mis sospechas, pero cuando intenté investigar, el decano me pidió que lo dejara pasar. Tomás venía de una familia con contactos y además había prometido donaciones importantes. Me mostró documentos que demostraban el plagio de manera irrefutable. Por un momento sentí el poder en mis manos. Podía destruirlo. Podía hacer que perdiera todo lo que había construido sobre mentiras, pero algo dentro de mí se resistía. ¿En qué me convertiría si seguía por ese camino? En alguien consumido por la venganza, en una versión retorcida de mí mismo. Decidí guardar los documentos, pero no hacer nada con ellos. No porque Tomás mereciera mi compasión, sino porque yo merecía paz. La última reunión de exalumnos a la que asistí fue diferente. Llevé a Lucía, una compañera de trabajo con quien había empezado a salir informalmente. No era nada serio aún, pero su presencia me daba fuerzas. Cuando vi a Tomás y Carolina entrar al salón, no sentí el habitual nudo en el estómago. Solo una leve incomodidad, como un moretón casi curado que aún duele si lo presionas con fuerza.
Ambos me miraron. Les devolví una sonrisa seca y seguí conversando con mis antiguos compañeros. Por primera vez en mucho tiempo no temblaba por dentro. Esa noche comprendí algo: a veces el castigo no es perder, sino vivir sabiendo lo que hiciste, mientras los otros te miran sabiendo quién sos en realidad. Actualización 1. Han pasado 9 meses desde mi última publicación. Creí que la historia había terminado, que finalmente estaba cerrando ese capítulo de mi vida. Me equivoqué. Todo comenzó con un mensaje de Carolina en Instagram. Un texto largo, lleno de disculpas y explicaciones. Decía que ya no estaba con Tomás, que había sido un error terrible, que nunca debió traicionarme así. Durante días ignoré el mensaje. Lo leía una y otra vez, pero no respondía. Una parte de mí quería decirle que se fuera al diablo. Otra parte, la que aún guardaba recuerdos de 6 años juntos, quería entender. Finalmente, movido más por curiosidad, o tal vez por un rencor no resuelto que por cualquier otro sentimiento, le respondí. Acordamos vernos en un café neutral, lejos de los lugares que frecuentábamos cuando éramos pareja. Llegó puntual, algo raro en ella. Se veía diferente. El cabello más corto, un estilo más sobrio. El brillo en sus ojos había disminuido. Me contó que Tomás la había engañado múltiples veces, que lo descubrió cuando encontró mensajes con una colega mucho más joven, que él ni siquiera intentó negarlo. Me dijo que era inevitable, que alguien como él no estaba hecho para la monogamia. Explicó con una risa amarga. Lo mismo que probablemente te dijo sobre mí. La escuché sin interrumpir. Una parte de mí sentía una satisfacción mezquina. Otra parte se compadecía genuinamente de ella. Vos eras mejor persona, Mateo, dijo finalmente, cubriéndose el rostro con las manos. Pero yo necesitaba drama para sentir algo. Siempre fui así. Confundía la adrenalina con el amor. No supe qué responder. Las palabras se agolpaban en mi garganta, pero ninguna parecía adecuada. Seguimos hablando, recordando momentos buenos, reconociendo errores. El café se enfrió en nuestras tazas. El local comenzó a vaciarse. No sé en qué momento sucedió. Tal vez fue cuando sonrió como en los viejos tiempos, o cuando mencionó aquel viaje a Bariloche donde nos perdimos en la montaña. Lo cierto es que terminamos besándonos. Un beso con sabor a nostalgia, a lo que pudo ser y no fue. No pasó a más. Nos despedimos con la promesa de seguir en contacto, esa frase ambigua que puede significarlo todo o nada. Los días siguientes fueron un torbellino emocional. Lucía, con quien llevaba saliendo unos meses en una relación aún frágil pero prometedora, notó mi distracción, mi lejanía. ¿Todavía la amás?, me preguntó una noche, directa como siempre. No supe qué responder. ¿Amaba a Carolina? ¿O solo extrañaba la idea de nosotros, la seguridad de lo conocido? Lucía decidió que necesitábamos un tiempo. No me culpo a ella ni a Carolina. Me culpo a mí por no haber procesado adecuadamente todo lo ocurrido, por seguir arrastrando fantasmas. Esa misma semana escribí un largo mensaje a Carolina. Le dije que no la odiaba, que le deseaba lo mejor, pero que no podíamos volver atrás. Que lo nuestro, bueno o malo, pertenecía al pasado. Que ambos merecíamos construir algo nuevo, no reciclar ruinas. Por primera vez desde la traición, sentí que realmente cerraba esa historia. No por despecho ni por orgullo herido, sino por convicción de que algunos finales, por dolorosos que sean, son necesarios para que comiencen nuevas historias. Lucía y yo decidimos darnos un tiempo, pero no por Carolina. Fue porque necesitaba entenderme solo antes de poder ofrecerle algo genuino a alguien más. Actualización 2. Ha pasado 1 año y medio desde mi última actualización. La vida ha tomado ritmos extraños, caminos inesperados. Hace un mes recibí una invitación formal de la facultad. Una gala especial donde Tomás sería homenajeado con una sala que llevaría su nombre. Aparentemente, sus donaciones se habían vuelto tan sustanciales que la universidad consideraba apropiado inmortalizarlo en sus instalaciones. Mi primer instinto fue tirar la invitación a la basura. ¿Por qué torturarme? ¿Por qué exponerme a verlo en su momento de gloria mientras yo seguía reconstruyendo mi vida pieza por pieza? Estaba a punto de hacerlo cuando recibí una llamada de Ana, una excompañera de clase que ahora era profesora en la facultad. Sé lo que pasó entre ustedes, dijo sin rodeos, y sé que probablemente no quieras venir, pero a veces enfrentar estas situaciones es la única forma de cerrar heridas. No le creí. Las heridas se cierran con tiempo y distancia, no enfrentándose al cuchillo que las causó. Pero algo en su tono me hizo dudar. Finalmente decidí asistir. No por masoquismo ni por morbosidad,
sino porque estaba cansado de que Tomás siguiera teniendo poder sobre mis decisiones, sobre mis espacios. La noche de la gala me vestí con mi mejor traje. Me acompañó Daniela, una amiga del trabajo con quien había empezado a salir recientemente. No era nada serio aún, pero su presencia me daba seguridad. El auditorio estaba lleno. Exalumnos, profesores, autoridades universitarias. Tomás, en el centro de todo, recibiendo felicitaciones como un político en campaña. Carolina no estaba por ningún lado, lo que me produjo un extraño alivio. Cuando comenzó su discurso, tuve que contener una risa irónica. Hablaba de lealtad, de superación, de valores éticos. Él, que había construido su éxito sobre mentiras y traiciones. La universidad me enseñó que el carácter es más importante que el conocimiento, dijo con ese tono solemne que siempre utilizaba para impresionar. Que la integridad no es negociable. Miré a mi alrededor, todos absortos, cautivados por su carisma. Realmente nadie veía la hipocresía, o simplemente preferían ignorarla porque venía envuelta en billetes y sonrisas. Al finalizar, durante la ronda de preguntas, una alumna joven levantó la mano. ¿Cómo reconcilia sus discursos sobre ética con los rumores sobre plagio académico que circularon el año pasado?, preguntó con voz clara. Un silencio incómodo se extendió por la sala. Tomás mantuvo la sonrisa, aunque pude notar cómo se tensaba su mandíbula. Los rumores son parte del éxito, respondió con una risita ensayada. Cuando alguien destaca, siempre habrá quienes intenten mancharlo. Lo importante es mantenerse fiel a uno mismo. La respuesta provocó aplausos. La pregunta quedó enterrada bajo elogios y más preguntas amables. El momento de tensión había pasado. Esa noche, en casa, redacté una carta detallada. Adjunté los documentos que la profesora Martínez me había dado, pruebas irrefutables del plagio. Pensé en enviarla anónimamente a todos los miembros del consejo universitario. Pero al final la quemé, no porque Tomás mereciera mi compasión, sino porque yo merecía paz. Su mentira era suya para cargar, no mía para exponer. En lugar de eso, comencé un blog bajo seudónimo. No mencioné nombres ni lugares específicos, pero conté mi historia. Hablé de traiciones, de amistades rotas, de la diferencia entre perdonar y seguir adelante. Escribí sobre mis propios errores, mis inseguridades, mis miedos. El blog se volvió sorprendentemente popular. Recibí mensajes de personas que habían pasado por situaciones similares, que también habían tenido que reconstruirse después de una traición. Por primera vez sentí que algo bueno había salido de todo ese dolor. Que mi historia, por dolorosa que fuera, podía ayudar a otros a sentirse menos solos. Pero antes de continuar, un mensaje de Mr. Bobbles. No puedo pronunciarlo porque soy una voz de IA de bajo presupuesto. Como sea, escuchen al Sugar Daddy. Hola, preciosura. Soy Mr. Bubbles, la voz detrás de Reddit Audition, y vengo a proponerles un trato, a cambio de convertirlos en suscriptores leales de The Postmode Writer. Pero antes, un poquito de historia. Tal vez me recuerdan de aquellos relatos impecables, narrados con cuidado, producidos con tanto amor, que un solo video podía tomar semanas. Pero en este mundo de canales automatizados, los algoritmos ya no premian calidad, la entierran bajo cantidad. En esas circunstancias, Reddit Audition creó The Postmode Writer, un canal automatizado, sí, pero con tanta personalidad que los gameplays son grabados por el pobre diablo detrás de este proyecto, con tanta alma, que hasta pone sus comentarios en pantalla. Y claro, las historias con una narrativa pensada, sonido trabajado y esa voz robótica que, bueno, todavía les habla con amorcito. Hagamos un trato. Cuando este canal se monetice, lanzaremos la membresía Silver, acceso exclusivo a Reddit Audition en su versión premium, historias dramatizadas, narraciones binaurales y locución. Y en lugar de los típicos videos robados de internet, como hacen otros canales para poner de fondo, imágenes grabadas por su servidor en los rincones más bellos de mi ciudad, solo para ustedes. ¿Un canal automatizado haciendo eso? Ninguno, dulzuras, ninguno. ¿Y qué hay de la membresía Platino? Eso sigue siendo un misterio. Lo único que puedo adelantarles es que ahorita la Audition es tan ambicioso que no cabe en YouTube. Pero ustedes tendrán acceso anticipado cuando nazcan los primeros ejemplares en nuestro formato secreto. Y si no pueden pagar, no se preocupen. También mejoraremos la experiencia gratuita, una voz más humana, sonido premium y quizá hasta música con licencias costosas.
porque esto no es caridad. Aquí no pedimos apoyo porque nos quieren. Lo pedimos porque esto vale la pena. Cada comentario, cada visita, forma parte del inicio de algo mucho más grande de lo que parece. Así que ya saben, cuando este canal se convierta en una especie de plataforma de streaming, ustedes podrán decir: hey, yo escuchaba a Audition desde que hacían videos en YouTube. Si quieren que eso pase, suscríbanse, comenten y formen parte del proyecto más ambicioso de este nicho. Y recuerden Audition, porque las historias importan y sobre todo, porque ustedes también. Bueno, sigamos con la actualización, que la historia se estaba poniendo buena. Actualización 3. Han pasado 3 años desde mi última publicación. A veces me sorprende cómo la vida puede cambiar tan drásticamente en tan poco tiempo. Todo comenzó con una carta certificada que llegó a mi departamento hace 8 meses. El remitente era un bufete de abogados que nunca había oído mencionar. Mi primer pensamiento fue que se trataba de algún error administrativo o quizás alguna herencia inesperada de un tío lejano. La realidad fue mucho más impactante. Carolina había fallecido en un accidente automovilístico 2 semanas antes. Entre sus pertenencias, sus padres encontraron una carta dirigida a mí, junto con instrucciones de que me fuera entregada en caso de que algo le sucediera. En la carta, escrita aparentemente unos meses después de nuestro último encuentro, Carolina revelaba algo que me dejó sin aliento. Había tenido un hijo. Un niño que, según ella, podría ser mío. No estoy segura, escribió con una caligrafía temblorosa. Cuando te vi aquella vez en el café, ya estaba embarazada de casi 2 meses. Tomás y yo habíamos tenido problemas, nos habíamos separado temporalmente. Luego nuestro encuentro, las fechas coinciden con ambos. Continuaba explicando que Tomás había asumido la paternidad al principio, pero que al nacer el niño y ver que no se parecía a él, comenzó a dudar. Exigió una prueba de ADN y, al confirmar que no era el padre biológico, simplemente desapareció de sus vidas. Nunca quise molestarte con esto, concluía la carta. Sé el daño que te causé y no merecías más complicaciones. Pero ahora que no estaré, mi hijo necesitará a su padre, sea quien sea. Incluía información sobre dónde estaba el niño, con sus abuelos maternos, y los datos del abogado que manejaba el caso. Los días siguientes fueron un borrón confuso de emociones. Shock, incredulidad, miedo, rabia, y en medio de todo, una extraña sensación de responsabilidad que no podía ignorar. Contacté al abogado, solicité una prueba de ADN. Los abuelos de Carolina se mostraron hostiles, convencidos de que yo solo buscaba algún beneficio económico o venganza. Cuando los resultados llegaron, la verdad me golpeó como un puñetazo. El niño, Emilio, de casi 2 años, era mi hijo. Jamás olvidaré la primera vez que lo vi. Tenía mis ojos, mi forma de fruncir el ceño cuando algo le intrigaba. Era tan pequeño, tan frágil, y al mismo tiempo tan fuerte en su determinación de explorar el mundo a gatas. No sabía nada sobre crianza. Nunca había cambiado un pañal ni preparado un biberón. Pero algo dentro de mí, un instinto primitivo que no sabía que poseía, me dijo que esta vez no iba a huir. Que este niño inocente no tenía la culpa de nada y que merecía todo el amor que yo pudiera darle. Los primeros meses fueron un caos. Tuve que adaptar mi apartamento, aprender sobre rutinas infantiles, encontrar una guardería adecuada, reorganizar mi horario laboral. Todo mientras lidiaba con una mezcla tóxica de culpa, ¿por qué no sospeché nada?, amor recién descubierto y miedo constante a fallar como padre. La familia de Carolina no me lo puso fácil. Me acusaron de aprovechado, de querer a Emilio solo para limpiar mi imagen o por algún tipo de venganza retorcida contra el recuerdo de su hija. Pero persistí. Conseguí la custodia legal después de un proceso judicial desgastante. Aprendí a interpretar cada llanto, cada sonrisa, cada necesidad no expresada de mi hijo. Y en el proceso, me descubrí a mí mismo de formas que nunca imaginé. Hace 2 semanas, mientras cambiaba a Emilio después de su baño nocturno, vi en las noticias que Tomás había inaugurado una fundación por los derechos de los niños sin padre. Hablaba sobre la crisis de la paternidad ausente y cómo los hombres debían asumir su responsabilidad. No pude evitar una risa irónica mientras ajustaba el pañal de mi hijo. La vida tiene formas extrañas de distribuir sus lecciones. Emilio balbuceó algo incomprensible y me sonrió, con esa sonrisa que ilumina hasta el día más oscuro. Y supe con absoluta certeza
que a pesar del camino tortuoso que me había llevado hasta él, no cambiaría nada. Porque ese camino me había traído al regalo más precioso que jamás podría haber imaginado. Actualización 4. Han pasado casi 3 años desde mi última actualización. Emilio tiene ya casi 5 años y es un torbellino de energía y preguntas. A veces me mira con esos ojos tan parecidos a los míos y siento que puede ver directamente a través de todas mis inseguridades y miedos. Hace 2 meses recibí una llamada inesperada. Era Tomás, su voz sonaba diferente, más apagada, casi humilde. «Necesito verte», dijo sin preámbulos. «Es importante», mi primer instinto fue colgar. Habían pasado años desde nuestro último encuentro y la idea de revivir viejas heridas me parecía innecesaria. Pero algo en su tono me detuvo. Acordamos encontrarnos en un café tranquilo, lejos del bullicio del centro. Cuando llegué, apenas pude reconocerlo. El Tomás que recordaba atlético, seguro de sí mismo, con esa sonrisa que abría puertas, había sido reemplazado por un hombre demacrado pálido, visiblemente más delgado. «Tengo cáncer terminal», dijo después de un silencio incómodo. «Páncreas, me dan 6 meses, con suerte», no supe qué decir. «Lo siento, te lo mereces», ninguna respuesta parecía adecuada. Opté por el silencio. Me enteré sobre Emilio, continuó. «Siempre supe que era tuyo, ¿sabes? Incluso antes de la prueba de ADN, tenía algo en la mirada. Algo tuyo». Sentí una punzada de rabia. «¿Y por eso lo abandonaste? ¿Por eso dejaste a Carolina sola con un bebé?» Tomás desvió la mirada. No estaba listo para criar al hijo de otro hombre. Especialmente el tuyo. Era demasiado complicado emocionalmente. Un niño no es complicado emocionalmente, Tomás, es una responsabilidad. Lo sé, admitió con un suspiro. Por eso estoy aquí. Quiero enmendar algo antes de irme. Me explicó que quería incluir a Emilio en su testamento. Dejarle parte de su fortuna, suficiente para asegurar su educación y bienestar futuro. «No quiero tu dinero», respondí automáticamente. «No es para ti, es para él». Me quedé en silencio, procesando la propuesta. Por un lado, rechazarla parecía un acto de orgullo que solo perjudicaría a Emilio. Por otro, aceptarla significaba mantener una conexión con Tomás, permitir que su sombra siguiera presente en nuestras vidas incluso después de su muerte. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no cuando estaba viva Carolina? ¿Por qué no cuando Emilio realmente te necesitaba como figura paterna? «Porque soy un cobarde», respondió con una sinceridad que me desarmó. Siempre lo fui, detrás de toda esa fachada de confianza y ambición. Siempre estuve aterrorizado de no ser suficiente. Nos quedamos en silencio por lo que pareció una eternidad. Finalmente, asentí. «Acepto, pero con una condición. Nunca digas que lo hiciste por él. Decí que fue por vos, porque es la verdad. Es tu intento de limpiar tu conciencia antes de irte». No protestó. Sabía que tenía razón. 3 meses después, Tomás falleció. Fue más rápido de lo que los médicos habían pronosticado. No asistí al funeral, pero envié flores. No por él, sino por respeto a la muerte misma. Cumplió su palabra. Un fideicomiso quedó establecido para Emilio, con instrucciones claras sobre cómo y cuándo podría acceder a los fondos. Suficiente para darle una educación de primera y un buen comienzo en la vida. Han pasado 5 meses desde entonces. La vida sigue su curso. Emilio crece, aprende, me sorprende cada día con su inteligencia y sensibilidad. Intento criarlo con valores, con la certeza de que ser un buen hombre no tiene nada que ver con el éxito material o el reconocimiento público. La semana pasada, mientras navegaba por internet, Emilio encontró un video de Tomás dando una charla en una conferencia de emprendedores. Lo observó con curiosidad por unos minutos. «¿Quién es él, papá?», preguntó con esa inocencia que solo los niños poseen. Me senté a su lado buscando las palabras adecuadas. ¿Cómo explicarle quién fue Tomás? ¿Cómo hablarle de traiciones y redenciones torpes sin envenenar su corazón? «Era alguien que conocí hace mucho tiempo», respondí finalmente. «Alguien que fue importante en mi vida. Y en la de tu mamá. Era un buen hombre», insistió con esa claridad moral que tienen los niños. Lo miré a los ojos, viendo reflejado en ellos toda la complejidad de la situación. «Fue muchas cosas», le respondí con honestidad. «Pero vos no sos él, vos sos mejor». Emilio asintió, procesando mis palabras con una seriedad impropia de su edad. Luego, como suelen hacer los niños, cambió abruptamente de tema y me pidió que jugáramos con sus bloques de construcción. Mientras construíamos una torre que él insistía era la más alta del mundo, me di cuenta de que la vida tiene formas extrañas de cerrar círculos.
que a veces las peores traiciones pueden llevar a los regalos más hermosos, que el dolor, por insoportable que parezca en su momento, puede transformarse en algo valioso. No sé qué deparará el futuro para Emilio y para mí. Solo sé que cada mañana, cuando lo veo despertar con esa sonrisa que ilumina mi mundo, agradezco incluso los momentos más oscuros de mi pasado. Porque sin ellos, sin esa traición que destrozó mi vida hace tantos años, hoy no tendría lo único que realmente importa. A veces pienso en Carolina. Le guardo rencor por ocultarme la existencia de mi hijo, pero también entiendo que sus decisiones, por equivocadas que fueran, estaban envueltas en el miedo y la confusión. He aprendido que perdonar no significa olvidar ni justificar, sino liberarse de la carga del resentimiento. Y en cuanto a Tomás, supongo que al final encontró algún tipo de redención, aunque fuera imperfecta y tardía. No tengo forma de saber si su arrepentimiento fue genuino o solo miedo ante la muerte. Prefiero pensar que, en sus últimos momentos, vio con claridad sus errores y quiso enmendarlos de la única forma que aún podía. Sé que esta historia es larga y compleja, quizás demasiado personal para compartirla con extraños en Internet, pero escribirla ha sido terapéutico. Me ha permitido ordenar mis pensamientos, dar sentido a lo absurdo, encontrar patrones en el caos. Y tal vez, solo tal vez, alguien que esté pasando por algo similar pueda encontrar consuelo en saber que el dolor no es eterno, que las heridas cicatrizan, que después de la traición más devastadora puede haber un nuevo comienzo inesperado y hermoso. Hoy, mientras veo a mi hijo dormir, sé que valió la pena. Todo el dolor, toda la rabia, todas las noches en vela preguntándome por qué, todo valió la pena porque me trajo hasta aquí, hasta él. Y esa es quizás la lección más importante que he aprendido, que a veces el camino más tortuoso es el único que nos lleva exactamente donde necesitábamos estar.